Durante uno de los interrogatorios, Rayavi se detuvo de repente y contó algo que hasta entonces ni siquiera había mencionado. Dijo que un tiempo antes del ataque, alguien le había hecho una advertencia un poco inquietante, que tuviera cuidado porque podía acabar como el anterior marido de Joanna. En ese momento no le dio importancia. Solo un poco más tarde, cuando la investigación empezó a retroceder, comprendió el alcance de aquellas palabras. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso muy interesante, un caso que mantuvo en vilo a Suecia y que por la atención mediática que generó y por el perfil de su protagonista, a mí me parece que se puede comparar con los casos de Mage o de Rosa Peral. Vamos a hablar de una mujer codiciosa y desinhibida, capaz de manipular a sus amantes hasta lograr que hicieran todo lo que ella quisiera. Tenía un perfil, o tiene un perfil tan perturbador, que incluso han hecho una serie sobre su vida en la que la califican como la mujer más odiada de Suecia. Y la verdad es que no me extraña, porque yo sé que aunque esto no es muy técnico, yo de verdad creo que la maldad existe y esta mujer, más que una psicópata, es mala, pero mala de las malas de película, o más incluso. Bueno, si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y no quiero empezar el vídeo sin recordaros que tengo otro canal, Letra Pequeña, que vais a encontrar enlazado en la caja de información. Y ahora sí que sí, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso comienza la noche del 3 de agosto de 2016, cuando los servicios de emergencia suecos recibieron una llamada desde una vivienda unifamiliar situada en la localidad de Arboga. Al otro lado del teléfono estaba Anki Moller, que explicó que había sido atacada mientras dormía y que su marido, Göran, se encontraba muerto en la cama. Anki relató que aquella noche había visto la televisión con su marido antes de acostarse, que ella se había tomado una copa de vino y el marido una cerveza y más tarde un whisky, y que se quedó dormida muy rápidamente como solía pasarle. Horas después se despertó al notar que alguien la empujaba. Al incorporarse preguntó que qué estaba pasando, pero nadie le contestó. Según la historia que contaba esta mujer, comenzó entonces una agresión muy violenta y sintió golpes, empezó a sangrar de manera abundante y se fue quedando cada vez más débil hasta perder parcialmente la consciencia. Cuando consiguió reaccionar, comprendió que estaba herida de gravedad y llamó al número de emergencias. Los primeros agentes y sanitarios que accedieron a la vivienda encontraron a Göran muerto en la cama, como había dicho Anki, y a Anki con heridas profundas compatibles con un ataque de arma blanca. Fue trasladada de inmediato al hospital, donde ingresó en estado crítico. Nada más entrar en el dormitorio, la policía descartó que se tratara de un accidente. El cuerpo de Göran presentaba lesiones que no podían producirse de forma fortuita durante el sueño, y la forma en la que estaba la sangre indicaba que se había producido una agresión directa mientras él estaba en la cama. En el caso de Anki, las heridas eran múltiples y localizadas en zonas vitales, lo que evidenciaba una intención de matar. Además, no había señales de caída, autolesión ni de un episodio médico previo que pudiera explicar lo ocurrido. Los investigadores también observaron que la escena no se correspondía con un robo, porque no había desorden generalizado ni objetos de valor que hubieran desaparecido. Todo apuntaba a un ataque dirigido, cometido de noche contra las dos únicas personas que se encontraban en la vivienda, con la clara intención de quitarles la vida. Por todo ello, desde los primeros minutos, la policía activó el protocolo de homicidio consumado y tentativa de homicidio y acordonó la casa como el escenario de un crimen. Göran y Anki Moller no vivían en Arboga. Su residencia habitual estaba en Eskilstuna, una ciudad industrial a unos 100 kilómetros al oeste de Estocolmo. Arboga era para ellos un lugar de descanso, digamos una especie de casa de vacaciones a la que acudían en verano desde hacía muchos años.
La casa se encuentra en una pequeña aldea junto al lago Halmaren, espero que se pronuncie así, y había sido durante décadas un punto de encuentro familiar. A comienzos de agosto de 2016, el matrimonio había decidido vender la casa y aquel día la habían estado limpiando entera, ordenando y preparando pues para sacarla al mercado. Joran tenía 68 años y estaba ya jubilado, y durante su vida había acumulado bastantes ahorros, era un hombre muy trabajador que sostuvo a su familia financieramente más allá de lo que es habitual, especialmente en Suecia. Sus allegados reconocieron que bebía alcohol con frecuencia, pero tanto su esposa como sus hijas y otros parientes insistieron ante los tribunales que nunca había mostrado comportamientos violentos. Por lo que respecta a Anki, tenía 63 años, había sido siempre la figura que mantenía unida a la familia, era ella la que se encargaba de mediar en los conflictos, quien llamaba a las hijas y quien mantenía, digamos, el contacto cotidiano con los nietos. El matrimonio tenía 2 hijas adultas. La mayor llevaba una vida independiente con su propio núcleo familiar y no estaba implicada de manera directa en los problemas que desde hacía tiempo se arrastraban entre la menor de las hijas y los padres. Esta hija menor se llama Joanna, había nacido en el año 1975 y había crecido, al igual que su hermana, en Eskiltuna. Según sus antiguos compañeros de clase, cuando era pequeña tenía bastante interés por los animales y la gimnasia y también por la cocina. En la adolescencia comenzó a distanciarse de sus padres y pese a obtener buenas calificaciones, abandonó el instituto y empezó a encadenar empleos precarios antes de volver a estudiar con la idea de convertirse en cocinera. A los 18 años tuvo a su primer hijo y a lo largo de los años 90 llegaron otros 2 más. A comienzo de la década de los 2000, inició estudios de trabajo social en la Universidad de Örebro y en 2003 nació su cuarto hijo. En 2011 conoció a Aki Pasila, con quien tuvo gemelos al año siguiente. Desde entonces, Joanna y su vida familiar se movieron en una dinámica marcada por conflictos recurrentes. Ella relataba su entorno que sufría violencia doméstica por parte del marido y que además mantenía relaciones extramatrimoniales. Esta versión fue la que le transmitió a sus padres y otros familiares, aunque nadie pudo afirmar nunca haber presenciado episodios de malos tratos. Durante un montón de años, la economía de Joanna dependió en gran medida de sus padres, sobre todo de su padre Joran. Le compraron un coche, asumieron sus alquileres, deudas por valor de cientos de miles de coronas y le facilitaron una vivienda cuando tuvo problemas con su pareja. A partir de 2015, Joanna, después de haber estudiado, como os digo, trabajo social, creó junto a una socia una empresa privada dedicada a la acogida de menores refugiados no acompañados. Según sus familiares, pese a los ingresos que esa actividad generaba, que por lo visto no eran pocos, continuó recurriendo de forma constante a la ayuda económica de sus padres. Sin embargo, justo antes del ataque en Arboga, ese apoyo se había cortado. Su padre, Joran, había decidido dejar de financiarla y además estaba dispuesto a echarla del piso que había compartido. Ese era el clima familiar en el verano de 2016. Los padres, cansados, centrados en cerrar una etapa de su vida y en vender la casa de vacaciones, una hija mayor al margen de los conflictos y una hija menor envuelta en tensiones económicas y personales, que desde hacía tiempo habían deteriorado un tanto la relación con sus padres. La investigación de la policía arrancó de manera confusa y con más preguntas que respuestas. Cuando Anki fue trasladada de urgencia al hospital estaba aún consciente y durante el trayecto los sanitarios intentaron obtener algo de información para ver si de ahí podían tirar en la investigación. Pero ella no pudo explicar qué había ocurrido, aunque se hizo un comentario que llamó la atención de los agentes. Mencionó que tenía problemas con su hija menor a causa del trabajo en un centro de acogida y que quizá el ataque pudiera estar relacionado con eso. Ese dato fue clave en las primeras horas y la policía barajó de inmediato la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado con el entorno laboral de Joanna, especialmente en un contexto social bastante sensible como el de los centros de acogida de menores extranjeros. Al mismo tiempo, el hecho de que no hubiera rastro ni de robo ni de nada parecido apuntaba a que el agresor conocía la casa y sus rutinas, porque además la casa estaba un poco apartada
no era fácil de encontrar y era un poco laberíntica. Y que hubieran encontrado tan rápido el dormitorio y la casa y no parecía que hubieran dado vueltas, ni siquiera para entrar, a la policía le parecía raro. Pese a todo, las primeras hipótesis no se centraron en la familia ni en nada externo, se centraron más bien en un ataque entre los miembros del matrimonio. Pensaban que Joran y Anki habían tenido problemas entre ellos y se habían agredido. Pero a medida que avanzaba la investigación se dieron cuenta de que aquello no tenía ningún sentido y las investigaciones empezaron a desplazarse poco a poco hacia el núcleo familiar, más concretamente hacia Joanna. Al principio la policía no la consideraba una sospechosa directa, pero sí le llamó la atención el contexto en el que se encontraba desde ese mismo verano, porque su nombre había aparecido en los medios locales por un escándalo sexual vinculado a su trabajo con menores refugiados no acompañados. Como os he dicho antes, Joanna llevaba un negocio para dar acogida a estos chicos y la policía había recibido varias denuncias en las que decían que esta chica mantenía relaciones con algunos de los menores y que además, según los propios menores, los presionaba con promesas de regalos, dinero o ayuda en los trámites de residencia. Y si los menores se negaban, les amenazaba con deportación. Parte de estas relaciones habían sido grabadas y los vídeos habían empezado a circular. Joanna lo negó todo y llegó a afirmar que la persona que aparecía en los vídeos no era ella, sino una de sus hijas. Aunque las denuncias no prosperaron, aquello la dejó en una situación bastante delicada, porque la cuestionaron profesionalmente, estaba expuesta públicamente, con un entorno personal bajo presión constante, porque sus hijos, os podéis imaginar que se enfadaron muchísimo con ella, y el padre estaba tan enfadado que le dijo que la iba a echar de casa, esa casa que le había comprado para que viviera y que le iba a retirar cualquier ayuda económica. La policía pensó que era alguien relacionado con el entorno de Joanna porque habían encontrado rastros biológicos de una tercera persona en los alrededores de la casa, en el dormitorio, y huellas de calzado que no se correspondían con nadie de la familia. Así que la policía empezó a investigar el entorno de estos menores no acompañados e investigar sus teléfonos móviles. Y así fue como descubrieron que el teléfono de un niño, porque tenía 18 años, que se llamaba Mohammad Rajavi, un joven de origen afgano, había estado conectado a las antenas de Arboga en las horas más o menos en las que se había producido el crimen. Rajavi no tenía ningún vínculo ni con Joran ni con Anki. Al parecer, no tenía ningún motivo para ir a esa casa, pero tenía una relación muy estrecha con Joanna, tanto que era su pareja. En los primeros interrogatorios, Rajavi negó cualquier implicación, aseguró que la noche del ataque había estado en otro lugar y cuando se le confrontó con las pruebas técnicas, empezó a introducir el nombre de una persona que se llamaba Ali, al que señalaba como el verdadero autor material y que, según la versión que ofrecía Rajavi, habría sido coaccionado por ese tal Ali para acompañarle y facilitarle el acceso a través de Joanna, aunque sin participar directamente en la agresión. Como os podéis imaginar, esta explicación no convenció a los investigadores porque no había ningún dato objetivo que lo respaldara. Ese tal Ali no aparecía en los registros telefónicos y no había ningún rastro ni de ADN, ni de huellas, ni nada que ratificara su presencia en la casa. Al mismo tiempo, sus llamadas y sus mensajes mostraban que había tenido un contacto un poco más intenso de lo normal con Joanna en los días anteriores y posteriores al ataque. Y además, la presión sobre Rajavi para que dijera la verdad, no hablara de Ali, sino de Joanna, aumentó cuando la policía pudo determinar que Rajavi no conocía la casa ni la zona y que no tenía ningún motivo para actuar por iniciativa propia. Como ya habían dado por supuesto que Ali no existía, alguien le habría tenido que facilitar la información, el acceso, el contexto y sobre todo el motivo para hacerle eso a Joran y Anki. Cuando se pidió la geolocalización del teléfono de Joanna,
Los datos que arrojaron no mostraban evidencia de que ella hubiera estado tan directamente cerca de Arboga como el teléfono de Rajavi, pero sí demostraban que no había estado donde decía. Cuando le preguntaron a Joanna que dónde había estado en los momentos del ataque, ella dijo que no había salido de casa. Y esto era mentira, porque su teléfono había estado todo el tiempo en movimiento. Tras los primeros interrogatorios quedó bastante claro que Joanna estaba siendo formalmente vigilada. ¿Y qué se le ocurrió hacer? Pues marcharse a Tailandia. En un principio la idea era marcharse con Mohammad Rajavi, pero este no podía salir del país por su condición de refugiado, así que ella cogió y se marchó sola, y allá que dejó a Mohammad. La policía no se lo podía impedir porque todavía no estaba formalmente acusada. Pero Mohammad Rajavi tampoco se quedó en Suecia. Aprovechando el espacio Schengen, decidió marcharse a Noruega. La policía estaba convencida de que ambos se habían ido del país para ponerse fuera del alcance inmediato de la policía sueca. Pero a la policía le dio absolutamente lo mismo. Finalmente, Joanna decide acabar con sus vacaciones en Tailandia, sobre todo porque Rajavi, que hablaba mal sueco y aún peor noruego, no era capaz de entenderse con nadie en aquel país y necesitaba ayuda. Así que Joanna tuvo que ir a intentar ayudarle, y fue en ese momento cuando la policía decidió detenerle, no tanto porque temieran que huyera lejos de su alcance, sino porque pensaban que su vida podía correr peligro. No estaban del todo convencidos de que Joanna no acabara con él como un testigo incómodo. En los nuevos interrogatorios tras esta detención, Mohamed Rajavi ya dijo que realmente este Ali no existía, cosa que ya se sabía, y que había sido Joanna quien le había llevado en coche hasta la casa de Arboga y quien le había explicado cómo era la vivienda y quién le había convencido para atacar a sus padres. Pero con eso no era suficiente para detener a Joanna. Había que encontrar algo más, y ese algo más lo encuentran cuando reciben la llamada de un compañero de trabajo de Joanna que hablaba de unas manchas de sangre en un coche de la empresa, un coche que además era el coche que Joanna utilizaba. Tras analizar los restos, descubrieron que se trataba de sangre perteneciente a Joran Molere, el padre de Joanna. Con este resultado sobre la mesa, la policía consideró que existían motivos suficientes para dar el siguiente paso procesal, así que Joanna fue detenida y puesta en prisión preventiva. Y mientras la investigación por el ataque en Arboga avanzaba, las declaraciones de Rajavi y el material incautado empezaron a abrir una nueva línea de investigación bastante inesperada. La muerte del marido de Joanna, Aki Pasila, que ocurrió justo un año antes. Hasta ese momento, aquel fallecimiento había sido archivado como un accidente por ahogamiento en el lago Jalmaren. El ahogamiento se produjo junto al embarcadero de la casa de verano de la familia. Aki se encontró boca arriba en 1 metro de profundidad, sin lesiones visibles, pero a pesar de todo, el escenario no fue tratado como la escena de un posible crimen. Sin embargo, todo cambió cuando Rajavi, ya bajo presión policial, mencionó a varias personas que le habían advertido, no dijo quién, que él podía haber acabado de la misma manera que el marido de Joanna, Aki. Y fue entonces cuando la policía se puso a investigar qué había pasado con Aki, y entonces descubren una serie de cosas que no encajan en lo que se supone que debería haber sido un accidente. Pocos meses después de casarse, se había encontrado una póliza de seguro de vida por 2 millones de coronas suecas, y apenas 4 días después de su muerte, Joanna había solicitado el cobro de la póliza. A esto se sumaban testimonios de familiares que afirmaban que Aki había hablado de conflictos graves con Joanna y que había intentado separarse de ella poco antes de morir. Y además, Aki tenía una relación y Joanna lo sabía. La policía decide entonces reabrir el caso de Aki y se revisan las primeras diligencias y se detectan graves carencias, claro, porque aquello no fue tratado como un crimen. No se habían tomado muestras de agua del lago y los teléfonos de Aki y Joanna habían desaparecido.
Cuando ocurrió el crimen, justo un año antes de que ocurriera el de los padres de Joanna, ellos ya llevaban un tiempo separados de hecho. Y como os digo, aquí tenía una nueva pareja y había empezado a organizar su vida fuera del matrimonio. A pesar de ello, decidió pasar un fin de semana junto a los niños en la casa de verano a orillas del lago. Durante la estancia, según la versión de Joanna, bebieron alcohol y pasaron la tarde con normalidad. Por la noche, Aki decidió salir solo hasta el embarcadero porque quería pescar cangrejos. A la mañana siguiente, al no verle por casa, Joanna salió a buscarle y lo encontró muerto en el agua flotando cerca del muelle en una zona poco profunda que, como os he dicho, tenía 1 metro. La policía acudió al lugar y no detectó signos de violencia, no había testigos, no se observaron heridas visibles y el entorno no parecía alterado. La hipótesis que se barajó en aquel momento fue la caída accidental al lago, posiblemente bajo los efectos del alcohol. El cuerpo fue trasladado para hacerle una autopsia básica, que tampoco aportó indicios concluyentes de agresión, así que el fallecimiento quedó registrado como ahogamiento. En los días posteriores, Joanna inició los trámites para cobrar una póliza de seguro de vida que había sido contratada a nombre de Aki. Mira, yo no sé, esto me lo decís muchos en los comentarios, pero si tu pareja contrata un seguro de vida, corre lo más rápido que puedas. Bueno, como os digo, sin embargo, aunque la policía no había descubierto absolutamente nada, los peritos y los detectives del seguro de vida le denegaron el pago por irregularidades en la contratación, ya que se dieron cuenta de que se contrató el seguro a través de un teléfono móvil y ese teléfono móvil estaba muy, muy lejos de aquí, a cientos de kilómetros del lugar desde el que se supone que había firmado ese seguro de vida. La policía está convencida de que aquí no sabía absolutamente nada de ese seguro de vida. Y es entonces cuando, a falta de otras pruebas, deciden exhumar el cuerpo de Aki Pasila y la nueva autopsia, desgraciadamente, tampoco aporta signos claros de violencia porque el estado de descomposición, que era muy elevado, impedía identificar estas lesiones. Sin embargo, la policía decidió analizar las diatomeas, que sí ofrecieron un dato clave. Las diatomeas son unas algas, un fitoplancton muy común en los lagos. Y bueno, en los pulmones de aquí solo se encontraron 3 diatomeas, una cantidad extremadamente baja para una persona que se había ahogado en el lago Jalmaren, donde en verano al parecer la concentración de este tipo de fitoplancton es muy, muy elevado. Por tanto, los forenses concluyeron que de haber muerto realmente por inmersión en el lago, aquí debería haber inhalado una gran cantidad de diatomeas y solo había 3. Así que la hipótesis que manejó la fiscalía fue que no se había ahogado allí, sino que había fallecido en otro lugar y que su cuerpo había sido llevado hasta el agua después. Y a esto además se sumaban otros elementos como que Joanna había sido quien había contratado el seguro de vida, que había dicho a un montón de gente que quería haber muerto aquí y que había intentado que otras personas acabaran con él. Y ya el colmo es que los datos de geolocalización de su teléfono no pudieron encontrar las llamadas, no pudieron encontrar muchas cosas, pero los datos de geolocalización sí que estuvieron presentes en la investigación, pues la situaron muy cerca del embarcadero la noche en la que ocurrieron los hechos. Pero como no se pudo establecer la hora exacta, esa geolocalización perdió un poco de validez. Con todas las pruebas e indicios que tenían, la fiscalía tiró para adelante y presentó la acusación por el asesinato de Aki Pasila. En un primer momento, en el primer juicio, Joanna fue condenada, pero presentó apelación y el tribunal revocó esa sentencia. Los jueces consideraron que al no haberse tomado muestras del agua del lago en el momento del fallecimiento, no podía excluirse de forma absoluta que Aki se hubiera ahogado allí. Es decir, como no habían tomado muestras del agua del lago, podía ser que en ese momento no hubiera diatomeas y que por eso Aki solo tuviera 3. Es muy raro, no suele ocurrir, pero ya sabéis, la duda razonable. Así que la absolvieron por el asesinato de Aki. Y tras este juicio, pues Joanna fue llevada al siguiente juicio por la muerte de su padre y el intento de asesinato de su madre.
En este punto estaba Suecia entera mirando la televisión, mirando las noticias, no se perdía ni un detalle de este juicio. Joana, que es, de verdad, es una bicha mala, mala. Manipuló a un chaval de 18 años. Luego se fue a Tailandia. Luego la policía sospecha que intentó acabar con él. Luego descubren que probablemente hubiera acabado con su marido, que lo había hecho por dinero, que había acabado con su padre por dinero también. Y la policía la acusó también de haber manipulado a otros chavales del centro de acogida para que le dieran una paliza a los que habían presentado la denuncia por agresión. Agresiones que también se habían producido y que, para colmo de los males, es que era mala, mala, intentó decir que no era ella la que lo había hecho, sino que había sido su hija. O sea que, en fin. De verdad que no me extraña en absoluto que sea la mujer más odiada de Suecia, porque es que es... Mira, ya sé que esto no es técnico, pero es mala, ¿eh? La maldad existe y esta mujer es una prueba de ello. Rajavi declaró que después de pasar meses negando su implicación, pues al final reconoció que todo se lo había inventado para proteger a Joana y finalmente admitió que quien la llevó a la casa hasta Arboga fue Joana, que ella conocía los hábitos nocturnos de sus padres y que fue ella quien le convenció para llevar a cabo el ataque. Le contó cómo era la casa, le dijo cuándo entrar, cómo hacerlo y cómo tenía que moverse. Además, a lo largo del juicio se presentaron un montón de pruebas técnicas que situaban a Rajavi en el lugar del crimen y que, según la acusación, encajaban con la versión de que Joana le había facilitado el desplazamiento y los tiempos del ataque. El tribunal concluyó que el asesinato de Joran y el intento de asesinato de Anki habían sido cometidos de forma coordinada, con Joana como instigadora y Mohamed como ejecutor. Así que ambos fueron declarados culpables. Como os digo, Rajavi como autor material y Joana como autora intelectual. Tras el juicio, el tribunal dictó sentencia el 21 de agosto de 2017. Joana Moller, de 42 años en el momento de la sentencia, fue condenada a cadena perpetua y Mohamed Rajavi fue condenado a 14 años de prisión y, una vez cumplida la pena, a la expulsión de Suecia. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, Joana recurrió a la sentencia y en su escrito de apelación de 16 páginas impugnó la valoración de las pruebas, el grado de culpabilidad y la cuantía de la pena y mantuvo su inocencia. El recurso fue examinado por un tribunal en Estocolmo y, a diferencia del juicio en primera instancia, no se volvió a interrogar a testigos, solamente se revisaron las grabaciones del proceso, se analizaron las pruebas y el 27 de febrero de 2018 el tribunal confirmó la condena a cadena perpetua y esta ya es firme. La condena de Rajavi también fue revisada en apelación. Su defensa solicitó una reducción de la pena y la paralización de la orden de expulsión, alegando que pertenecía a una minoría y que si lo devolvían a Afganistán su vida corría peligro, pero el tribunal rechazó ambas peticiones y mantuvo íntegramente la sentencia. Joana solicitó posteriormente que su caso fuera examinado por el Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo sueco le dijo que sí, que se esperara sentada. De modo que la cadena perpetua es firme, como os he dicho antes, aunque bueno, como casi todas las condenas a perpetuas en Europa, es una cadena perpetua que puede revisarse. Normalmente en casos tan graves se revisa pasados unos 18 años y a partir de ahí se puede solicitar la libertad condicional, aunque también es posible que te la denieguen de por vida. O sea, no está claro que vaya a salir de la cárcel, pero tampoco está claro que no vaya a hacerlo. Como os digo, este caso es famosísimo en Suecia. Claro, al ser tan famoso, hay un montón de documentales, todos en sueco, sin traducir. Es complicadísimo encontrar información de este caso, información audiovisual de este caso, porque casi todo está sin subtítulos y sin traducir. Pero sí que hay una serie documental que se llama Joana Moller, la mujer más odiada de Suecia. Os lo he traducido al español, que es una miniserie de 3 episodios distribuida por Amazon Prime, pero en España no está disponible.
en la que se reconstruye el ataque contra los padres, la relación con Mohamed y las dudas que dejó el proceso judicial, porque en este caso también hay mucho conspiranoico que dice que ella no fue. Y lo que pasa siempre con todos estos casos mediáticos, que siempre aparece gente que intenta sacar dudas sobre la investigación judicial. El caso es que la sentencia es firme porque la condenaron, mm, la apelación la volvió a condenar, el Supremo no admitió la apelación, o sea que yo creo que queda bastante claro que ella lo hizo, pero ya sabéis con estas cosas lo que ocurre. El caso es que este documental debe estar bastante bien hecho porque Joana en el año 2022 intentó paralizar la emisión del reportaje, pero no lo consiguió. Y lo último que sabemos de esta demonia, porque es un bicho malo, es que ha sido trasladada varias veces de prisión porque, como está un poquito tucutrú, ha tratado de fugarse varias veces y la policía asegura que cuenta con una extensa red de contactos de delincuentes de alto riesgo y es muy probable que planee manipular a otros para que le ayuden con una coartada, con delitos violentos graves que le ayuden a escapar de prisión y sobre todo ella tiene unas ganas tremendas de vengarse de Mohamed. Y ya en esto no me recuerda a Maje como me recordaba anteriormente por el tema de la manipulación y todo esto, sino a Angie. Que por cierto, de Angie no hemos vuelto a saber nada, pero tengo unas ganas de que salga información porque es que estoy en ascuas con este tema. Si no sabéis de quién hablo, os dejo el vídeo enlazado en la caja de información, el de Maje también os lo dejo, pero yo creo que el caso de Angie es un caso ultra mega conocido en España. Y ya que estamos, aprovecho para contaros la teoría que yo oí en su día cuando la pillaron, y es que a quien intentaba cargarse era al administrador, que era quien tenía escondida toda su pasta y que al parecer, y todo esto supuestamente porque no hay ni una sola prueba, se la habría gastado y la habría dejado a ella sin nada. Pero repito que todo esto son habladurías de hablar por hablar porque no ha trascendido nada de información sobre esto. Y bueno, ahora sí que sí, hasta aquí el caso de hoy. Decidme si lo conocíais. Yo creo que este es un caso bastante desconocido, un caso bastante desconcertante, un caso que a mí me recuerda mucho a Maje, mucho, muchísimo, porque Joana es igual de fría, manipuladora, mala persona, pensando solamente en el dinero y en su propio interés personal. No dudó en manipular a un chaval de 18 años y arruinarle la vida. Aunque no digo que él no tuviera culpa, él también la tuvo, claro, evidentemente. Pero, en fin, yo creo que el mal bicho era ella porque al final eran sus padres. En fin, bueno, como os digo, decidme si a vosotros no os recuerda Maje, pero a mí muchísimo. Bueno, como os digo, ahora sí que sí, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Y bueno, como ya sabéis, subo vídeo todos los viernes, así que me despido hasta la semana que viene.